Bueno, chicos, llegó el momento de presentarte una tablet pero súper brutal. Mira, es esta que está aquí. Es una tablet que viene con un excelente precio y unas prestaciones que te vas a quedar con la boca abierta. ¿Por qué decido comprarme esta tablet? Pues por lo siguiente, mira, esta es el iPad Pro de Apple y fíjate qué pasó. Mira cómo está la pantalla. La pantalla se rompió, está rota. Mi hijo le dio un golpe aquí. Sin querer queriendo, ¿verdad? Le dio un golpe y la pantalla se desbarató. ¿Qué pasa? Que yo estaba viendo si podía repararla. Y la reparación cuesta lo de tú comprarte una tablet nueva. Y yo dije que no iba a pagar ese dinero por esta tablet. Así que es algo que yo no lo entiendo. Que la reparación cueste más que la tablet. Así que eso lo tiro para allá. Y ahora vengo con este espectacular producto porque solamente cuesta $210 y está súper brutal. Mira, ahí voy pasándote imágenes sobre el unboxing, ya que le estuve haciendo un unboxing para que ustedes vean qué trae la caja y vean también todo el potencial de esta tablet. También me llama mucho la atención y es que viene con esta funda. Es una funda y a la vez tiene un teclado. Esto es ya para si tú la quieres como más profesional. No, tú vienes y le pones la tablet, la pones acá y ya vas a poder hacer esto. Mira, antes de mostrarte las prestaciones, déjame mostrarte también que puedes hacer esto. Poner la funda aquí y ya se vuelve una tablet completamente para trabajo, para negocio. Esto combinado, la tablet y el teclado solamente cuestan aproximadamente $250. También voy a dejarte un cupón de descuento en la descripción por si te interesa, vaya y te compre una tablet como esta. Mira, la verdad es que la he estado probando y funciona muy bien. También le he estado instalando videojuegos, he estado jugando con ella, he estado probando las opciones multimedia. Y para lo que yo uso, para lo que yo hago aquí en el laboratorio, esta tablet por $200 es más que suficiente. Pero ahora déjame hablarte de todas las prestaciones. También voy a ir pasándote imágenes para que puedas apreciarla un poco más de cerca. A mí en lo personal me encanta, ya que responde muy bien. El teclado también, simplemente tú le das y responde de una. Yo te recomiendo que si te compras la tablet y tú estás en la universidad o estás en la secundaria, pues creo que este producto te va a venir como anillo al dedo, porque vas a poder hacer tus tareas en esta tablet. No tienes necesidad de tener que comprarte una laptop, porque ella te viene con prestaciones para tú poder hacer cualquier tarea. Fíjate, si tiene potencia para videojuegos, imagínate, te da para tú hacer cualquier tarea e imprimirla desde aquí, ya que viene con Android 11 y ustedes saben que este sistema operativo Android 11 te da para tú hacer lo que tú quieras. Aparte de esto, viene con algo importante y es que viene con todas las conexiones. Por ejemplo, viene con conexión LTE o LTE, en el cual tú vas a poder conectar una tarjeta de llamada. Y a través de ahí, por ejemplo, si le activas el internet o le activas la red celular, vas a poder tener internet hasta fuera de tu casa. Y si estás en tu casa, pues tiene conexión Wi-Fi hasta 5 bandas. Así que es importante que lo sepas, por si tú estás en la universidad o estás en un parque y no tienes conexión, pues tú tienes la opción de activarle el internet a través de una red celular, y esto también me encanta. En cuanto al espacio de almacenamiento, viene con 128 GB de interno y puedes expandirlo a través de una tarjeta micro SD hasta 2 teras. Es decir que imagínense, 128 de manera interna y tienes la opción de expandirlo con una tarjeta micro SD hasta 2 teras, que a mí esto me encanta. Para sacarla y conectarla al teclado es muy fácil. También mira, algo que me gusta, que si tú quieres la puedes dejar en la funda y mira lo bien que se ve. La funda viene con un diseño hermoso, es en color gris y se siente con una muy buena calidad. Fíjate aquí también donde están las cámaras en caso de que tú quieras sacar un video o hacer una foto, y es bueno porque
Las cámaras vienen también con una potencia razonable. La cámara frontal viene con un sensor de 8 megapíxeles y la cámara de atrás viene con un sensor de 13 megapíxeles, que para una tablet de este valor pues te va a ir bien, porque si tú estás con la tablet y quieres grabar un video, pues puedes hacerlo, o quieres sacarte una selfie, pues puedes hacerlo. Así que me encanta esto de que venga con un sensor de 13 megapíxeles en la parte de atrás. Aparte de que la vas a proteger con esta funda, también tiene la opción de tener tu teclado y la vas a poder usar sin ningún problema, y armarla es muy sencillo. Simplemente tira la tapa hacia atrás y listo, ya vas a poder trabajar sin problemas. Y yo, chicos, en lo personal debo decirle que llevo ya varios días desde que me llegó este producto, lo he estado probando y hasta este momento ha llenado todas mis expectativas. Llegamos a la parte donde voy a hablarte de la calidad en el audio y la potencia de esta tablet: procesador, memoria RAM, GPU para videojuegos. Y voy a empezar hablándote primero del sonido. Miren el sonido. Vamos arriba. Voy a poner aquí un juego y en ese mismo orden te hablo de la potencia total. Volumen a tope y le damos. Mira, ahí está. No, ojalá y no me dañen el video por tema de copyright, pero miren que la resolución en 2K está preciosísima. Una gran pantalla de 10.36 pulgadas. Y la sensibilidad táctil, es decir, la sensibilidad touch, brutal. Miren, oigan el audio. Miren, el micrófono está aquí arriba. A ver. ¡Wow! Mírenlo ahí. El audio está brutal y la sensibilidad táctil, el acelerómetro también va muy bien, porque esto es un juego que para tú doblar el auto tienes que simplemente hacer esto, estar girando de esta forma. No sé si la cámara ya se ve bien. Mira, le voy a meter nitro. Ahí está. ¡Woohoo! Ahí está, chicos. ¡Vámonos! ¡Woo! ¿Por qué tengo esta opción de mover este juego de esta manera? Pues por lo siguiente: esta tablet viene con un procesador, es un modelo T618 con 8 núcleos a 12 nanómetros y viene con una GPU a 2 núcleos. Y fíjense que tienes potencia para tú mover cualquier juego. También viene con 2 GB de memoria, no, perdón, viene con 4 GB de memoria RAM, que para mí 4 GB de RAM es más que suficiente, porque fíjate, como tú tienes la opción de mover toda esta potencia, puedes jugar, puedes abrir aplicaciones que requieran mucha potencia, porque procesador combinado con RAM más una GPU está más que brutal. Porque ustedes saben que si mueve videojuegos, pues tú vas a poder abrir lo que tú quieras. Así que en este otro sentido, en cuanto a la potencia de esta tablet, le doy puntuación 10 de 10. Porque ahora voy a hablarte de la experiencia que he tenido, porque desde que llegó he estado dándole caña. Es mi tablet ahora de mi uso personal, porque la tablet de mi iPad se rompió y dije, cónchale, ¿por qué pagar 800, $1000 por una tablet donde una de $200 me da literalmente lo mismo? Y yo lo que hago con una tablet es productividad. Algunos trabajos en Word, algunas tareas, programo, por ejemplo, a veces uso el cronómetro para hacer algunos videos acá. Veo, por ejemplo, Netflix, HBO y para multimedia. Es decir, que una tablet literalmente, yo en lo personal lo que más la uso es para multimedia, porque aparte de esto viene con una autonomía de batería súper brutal. Este viene con una autonomía, óigame bien, chicos, de 6000 miliamperios y tiene una autonomía total de que si tú la cargas al 100% vas a pasar hasta 12 horas sin tener que volver a cargar la tablet. Y aparte de esto, si la dejas en reposo, tienes una duración de batería de hasta 20 días. Y basado en mi experiencia, la autonomía de batería está buena, porque yo he estado dándole piña
y da lo que promete el fabricante, porque por fabricante y manual viene con una autonomía de 6.000 miliamperios y viene con una autonomía total de 12 horas. Pero basado en mi experiencia, si la cargas al 100% vas a pasar todo el día con batería sin necesidad de tener que volver a recargarla. Y dato importante por si decides comprarte esta tablet, y es que noté que a pesar de que viene con USB tipo C, en esta parte por aquí tú recargas la tablet, pero noté que otros cargadores que no eran el cargador original de la tablet, a través de allí no podía recargarla. Así que es importante que si tú te compras una tablet como esta, conserva tu adaptador de carga original para que a la hora de tú recargar la tablet no tenga problema. También es un cargador con carga rápida que tú la dejas unas cuantas horas y la tablet va a estar cargada al 100%. Así que chicos, voy a dejarte más información en la descripción de este video. Voy a dejarte el enlace de esta tablet. También voy a dejarte el enlace del teclado, que fíjate aquí donde lo tengo, para que vayas y te compre ya sea este teclado o ya sea la tablet. Y es muy chula, muy cómoda. Este tamaño de 10 pulgadas, 10.36 pulgadas es perfecto para mí. Así que este es el presente Tab. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.